Vamos a ir dando paso a nuestro siguiente panel, el transporte como aliado del turismo en Colombia, el país de la belleza. Invitamos al escenario a Luis Alejandro Zambrano, director de Tránsito y Transporte del Ministerio de Transporte, a Felipe Andrés Gómez, director de Relaciones Institucionales de Avianca, Santiago Álvarez, gerente de LATAM Colombia, Pedro José Cobos, gerente general de Berlinas del Fonse, y al doctor Hernando Tatis, director de la Cámara de Transporte de Pasajeros de la ANDI, quien moderará este espacio. Adelante, doctor Tatis. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Hola, Santiago. Pedro, Felipe y Alejandro, para mí es un honor, la verdad, poder tener la oportunidad de moderar este panel, más que todo por los voceros que tenemos hoy en día acá sentados. Y yo básicamente quisiera hacer una introducción o hacerles una pregunta para conocer su visión y su respuesta desde cada uno de sus puntos de vista, específicamente o principalmente con los actores del sector privado, pues como el transporte terrestre y la importancia que tienen para nosotros en Colombia, aerolíneas como LATAM y Avianca, que tienen el 90% de nuestro mercado. Como ustedes saben, nuestro transporte terrestre, nuestro sector, es el medio idóneo para atender las necesidades de movilización, pero que muchas veces esas personas lo hacen más que todo por razones de salud, por educación o por trabajo. Sin embargo, hoy vamos a concentrar esta conversación en los temas de turismo, que es un eje en el cual tenemos un aumento creciente de visitantes extranjeros al país, llegando a 5.8 millones en el año 2023. Entonces yo quisiera saber desde su punto de vista qué acciones desde sus empresas están adelantando o qué estrategias están implementando para lograr de alguna manera que esos turistas que están ingresando a nuestros territorios no se mantengan en los sitios tradicionales como costas o con alto potencial turismo, sino que también logren de alguna manera llegar a nuestros territorios con alto potencial de turismo naturaleza, conocer nuestras experiencias o nuestras fortalezas gastronómicas y nuestras fortalezas culturales. Entonces, no sé quién quiera comenzar bienvenidos. ¿Tú, Pedro? Gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer como empresa y estamos haciendo en el caso particular de Berlinas es cambiar la concepción de ser transportistas a ser generadores de experiencia. Cuando uno cambia esa concepción, deja de ver a los pasajeros como simples pasajeros y los pasa a ver como viajeros, que es un segmento puntual y específico, a diferencia de lo que tú acabas de decir, y es, hay gente que viaja por motivos de visita, de comercio, en situaciones. Cuando yo dejo o segmento estos pasajeros en general y los empiezo a ver como viajeros, empiezo a construir una experiencia de viaje diferente. Y esa experiencia de viaje se construye en 3 momentos muy importantes, que es el antes, el durante y el después. El antes es cómo vuelvo mi servicio y el destino en algo atractivo. Y ahí es donde empiezan a unirse, digamos, muchos actores que están en este ecosistema del mundo del turismo. Entonces, ¿cómo vuelvo ese destino a través de información en todos los canales, tanto nacionales como internacionales? Eso es como el antes para tener atractividad. El durante es cómo vuelvo esa experiencia de viaje en algo memorable, y ahí hay cosas absolutamente simples que tal vez a la industria le ha faltado, y es temas como bilingüismo, por ejemplo. O sea, nuestra industria no está hoy en capacidad de tener una conversación pues con estos turistas en inglés,
o nuestra infraestructura en los terminales. Hay sitios que son muy importantes, digamos, en temas de turismo. Voy a poner un par de ejemplos: Cartagena, digamos, o Santa Marta, como dos ciudades donde ni siquiera tenemos avisos, ni mucho menos personas que hablen inglés cuando llegan a los terminales. Entonces hay cosas simples, digamos, que durante la experiencia de viaje se tienen que trabajar. Y al final el último paso, que es el después del viaje, es simplemente cómo a través de las opiniones y de la reputación que generó esa experiencia de viaje, también vuelvo a construir una atractividad por ese destino. Entonces básicamente es eso, es cambiar la visión que tenemos de los pasajeros a viajeros. Perfecto. Santiago. Bueno, Hernando, primero que todo, pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar esta mañana acompañándolos acá en este evento. Y con respecto a la pregunta y siguiendo la misma línea, yo creo que en el rol que podemos jugar desde nuestra empresa, que hace parte del negocio aéreo y donde el negocio aéreo tiene virtudes también de conectividad a más largo alcance, nosotros pues lo primero que hacemos es utilizar nuestros centros de operación, en el caso de LATAM Lima, Santiago, Sao Paulo, para atraer pasajeros hacia Colombia, utilizar nuestra red doméstica que tenemos acá en el país para ejecutar ese proceso de distribución de esos pasajeros aquí al interior, y obviamente esto también hecho a base de construir una experiencia para el viajero. El viajero más que viajar del punto A al punto B, lo que está buscando en todos los puntos de contacto de su viaje son experiencias memorables, y en ese sentido comparto el tema del bilingüismo. También sufrimos nosotros de eso, a pesar de que somos una industria bilingüe por definición. En el talento local cuesta mucho conseguirlo, y eso es una de las grandes dificultades que tenemos en el tratamiento de generarle esa mejor experiencia al pasajero. No obstante, digamos, desde LATAM también trabajamos en otras iniciativas más relacionadas con temas de alianzas. Tenemos una alianza muy importante de negocio con Delta Airlines. Esta nos permite acercar prácticamente desde todos los destinos de Estados Unidos pasajeros hacia Colombia, y nosotros con nuestra red hacer esa distribución hacia los distintos destinos que, como ustedes decían en la pregunta, no solamente son los de playa. Colombia ha venido diversificando muchísimo su turismo, y en términos de lo que la aerolínea también hace por los destinos donde opera, nosotros no solo nos dedicamos al transporte de pasajeros, también nos preocupamos por cuidar que los destinos que atendemos sean a largo plazo viables y sostenibles. En ese sentido, para poner ejemplos y más lejanos de esta industria, para que no me tiren tomates, en destinos como San Andrés, trayendo en la bodega nuestros aviones plástico, que de otra manera se quedaría atrapado en la isla, y tienen un problema, una problemática importante desde el punto de vista ambiental. Entonces también trabajamos en ese frente de desarrollo de los destinos. Y hablando más de destinos de naturaleza, también a partir de nuestras estrategias de sostenibilidad, tenemos un proyecto en la Orinoquía colombiana que, aparte de dedicarse a los servicios ambientales, también se dedica al turismo de naturaleza, al turismo sostenible, y ese proyecto pues en gran medida está financiado también por cuenta de la actividad de LATAM dentro del país. Entonces son todos los frentes de trabajo que tenemos. No solamente es el de experiencia del viajero y el de cómo traerlos y atraerlos desde afuera. Nosotros el año pasado trajimos conjuntamente entre Delta y nosotros alrededor de 600.000 turistas a Colombia, extranjeros. Eso es más o menos el 12% de la cantidad de turistas que entraron, sino que también trabajamos en estos frentes de garantizar que los destinos sean sostenibles y de garantizar que otros tipos de turismo se desarrollen en el país. Muchas gracias. Felipe. Buenos días, Hernando, a mis compañeros acá en el panel. Es un gusto para mí y un honor estar hoy en día en esta conversación. Muchas gracias. Desde Avianca yo tal vez señalaría 4 acciones o 4 caminos que hemos seguido justamente para lograr ampliar la
la llegada de más turistas a nuestro país y poder obviamente permitir que ese sea un motor de desarrollo para toda la economía nacional. Nosotros calculamos que más o menos 4 millones de turistas internacionales llegan o llegaron en el año 2023 a Colombia en nuestros aviones. Eso lo hemos conseguido primero con un esfuerzo muy grande de generar acceso al servicio, con todos los cambios que seguramente varios de ustedes han visto. Lo que hay detrás y la gran motivación que hay detrás es efectivamente permitir que más personas puedan montar en avión, que puedan visitar los diferentes rincones de nuestro país, diferentes tipos de personas que vayan por diferentes motivos de viaje y darles una experiencia que sea flexible según su intención de vuelo cada vez que utilizan nuestros servicios. Eso nos permitió llegar el año pasado a cerca de 32 millones de pasajeros en todos nuestros aviones, y de esos 32 millones, cerca del 16% eran personas que nunca habían montado en un avión de Avianca. Entonces, primera cosa que estamos haciendo, impulsar el acceso al servicio y a la experiencia de Avianca. El segundo que yo mencionaría es una inversión fuerte en ampliación de la conectividad en el país. El año pasado Avianca invirtió cerca de 470 millones de dólares para ampliar las frecuencias y los vuelos a los diferentes destinos nacionales e internacionales desde Colombia, y eso pues evidentemente ha generado una capacidad que está siendo utilizada por los diferentes viajeros que viajan al interior del país, pero también desde afuera quieren visitar nuestro país, y obviamente eso ha permitido que el aumento del turismo extranjero sea evidente, y los números que tiene el gobierno nacional así lo señalan dentro de muchos esfuerzos de muchos jugadores. Una tercera cosa que estamos haciendo y que empezamos a hacer desde el año pasado también fue aliarnos con las grandes fiestas nacionales de las diferentes ciudades de Colombia. Avianca es la aerolínea oficial del Carnaval de Barranquilla, ahora del Festival de la Leyenda Vallenata, del Carnaval de Negros y Blancos. Entonces estamos también tratando de resaltar obviamente toda esa historia, esa herencia cultural que tienen las fiestas principales de nuestro país, y darle también obviamente la posibilidad que más viajeros lleguen a esas festividades. Y como última medida también que me parece importante, Hernando, con lo que preguntabas de cómo también ir a otros destinos que no sean, digamos, los destinos habituales que tienen conectividad aérea robusta. Nosotros en nuestra red de rutas en Colombia tenemos varios destinos en donde operamos solitarios. Somos el único operador aéreo, digamos, de aviones grandes, como son ciudades como Neiva, Ipiales, Villavicencio. Entonces también digamos que dentro de toda nuestra operación tenemos ciertos destinos en donde también nos preocupamos para que esas ciudades, Popayán, puedan tener una conectividad directa con Bogotá y también tengan alguna manera de tener alternativas en la manera en que llegan al resto del país y se pueden conectar con el resto de rutas y destinos de la red de Avianca. Entendemos que esa es parte de nuestra tarea, de la labor que tenemos que hacer, e ir insertando cada vez más regiones del país a todo el sistema aéreo, que definitivamente es fundamental en la dinamización del turismo para Colombia. Sí, muchas gracias. Y complementemos un poco este tema, doctor Alejandro. Vea, la meta del gobierno nacional que usted a bien representa para el 2023 era llegar a 5.2 millones de pasajeros o de turistas extranjeros. Como decíamos en la introducción, esa meta se superó porque estuvieron en 5.8 millones. Creo que la estrategia de Colombia, el país de la belleza, está surtiendo unos buenos efectos con la colaboración que con cifras nos han dado aquí las aerolíneas más importantes del país. Pero ya usted, doctor, eso nos genera un gran reto a nosotros, y digo nosotros porque usted siempre nos ha puesto a trabajar de la mano en el tema de transporte terrestre. Y veía usted en la presentación del doctor Bruce cómo el sector en el año 2023, el transporte terrestre, tenía un crecimiento del 9% con respecto al año anterior, pero que aún no estamos en cifras de anteriores a la pandemia porque operamos al 81%. Y quería de pronto complementar un poco la pregunta desde su posición. ¿Qué acciones cree usted que podemos adelantar, no solamente desde el sector público, sino desde el sector privado, para lograr que ese aumento de turistas extranjeros que nos están trayendo las aerolíneas también se traduzca en un aumento en el transporte terrestre intermunicipal de pasajeros? Bueno, yo creo que como lo dices, y me uno
Felipe, a Santiago, a Pedro, pues honrado de estar aquí ante este público y ustedes saben que con los gremios hemos venido trabajando de la mano porque es eso, yo creo que la interacción entre lo privado y lo público es lo que va a permitir que avancemos, que mejoremos y que lo que se dice, el transporte como aliado del turismo de Colombia, el país de la belleza. Creo que de verdad Colombia, potencia de la vida es eso. Colombia tiene no solo unos sectores que, como lo decía Felipe o Santiago, es el transporte aéreo. Claro que nos permite y hemos superado esos niveles que traíamos, 5.2, 5.8, pero además en el transporte de pasajeros también, si bien es cierto no hemos llegado a los niveles óptimos, lo hemos subido, pasamos de 101 a 110 y seguramente si mantenemos ese crecimiento para este año, llegaremos a una meta por lo menos cercana a lo que se tenía. Y para eso creo que lo que hemos dispuesto desde el Ministerio es mejorar las condiciones de operación del transporte público de pasajeros por carretera. Colombia todavía tiene eso, la belleza de su paisaje, la belleza que hay en el territorio. Y para eso lo que hemos buscado desde el Gobierno Nacional, y lo ha hecho, exploremos y explotemos un nuevo segmento que es muy importante, que es el turismo. El turismo no solo está concentrado en las grandes ciudades, y qué bueno Felipe y Santiago que lo dices, vayamos a esos otros puntos en donde estamos, a un Puerto Inírida, Guaupés, Bichada, la Amazonía, el Pacífico colombiano. Y para eso tenemos que conjugar y esa intermodalidad es la que nos permite, no solo el tema aéreo, no solo el tema terrestre, seguramente el fluvial y el marítimo, porque es esa intermodalidad. Y para eso, ¿qué venimos haciendo? Pues buscamos desarrollar nuevas alternativas, seguimos en la senda de seguir con las grandes vías 4G, 5G, pero también tenemos que conectar esos municipios que hoy permiten es solo la llegada por vía terrestre. Y tenemos que trabajar en eso. Hay una gran apuesta y en días pasados lo hemos dicho y me uno a la anterior intervención cuando vemos cómo por Google tú puedes tener algunas situaciones de ver qué hay en el mercado. Queremos desarrollar y ya tenemos unos avances de un sistema que quiere el señor ministro Camargo, nos dijo hace más o menos unos 8 meses recién llegados y cuando nos convocó dijo, yo quisiera que en Colombia el viajero que llega nacional e internacional tenga una app que le permita saber cuál es la oferta que tengo. ¿Cuál es la oferta que tengo? No solo la aérea, si quiero ir Bogotá, Cali, Bogotá, Pereira, Armenia, lo puedo tener ¿por qué tema? Por los temas aéreos que representan las 2 aerolíneas que están aquí hoy, pero las otras aerolíneas que ojalá lleguen. Y también tenemos el tema terrestre porque yo quiero ver la belleza del país por las carreteras nuestras. Y para eso es lo que buscamos, que él sepa que tiene un transporte público, bien sea de la modalidad turismo, de la modalidad del especial, pero que también ustedes en el intermunicipal de pasajeros por carretera tienen una oferta adecuada y que tienen esa posibilidad de transportar a esa persona de un lado a otro con las condiciones de seguridad, con vehículos apropiados. Y eso es lo que queremos fortalecer ese segmento, porque hoy Colombia, no lo dudemos, sigue manteniendo un buen segmento de su necesidad de transportarse por carretera. Vemos cómo ha aumentado, seguramente no al nivel de lo que se tenía antes de 2019, antes de pandemia, pero vamos a llegar a eso. Y ese es un trabajo de la mano de ustedes. ¿Con qué? Con los equipos que ustedes tienen. Nosotros ahorita revisamos un poco las cifras y sé que las cifras a veces dicen una cosa, pero nosotros tenemos otras en cuanto al parque automotor, la vejez de eso. Para nosotros difiere un poco. Creemos que sí hay cifras que lo demuestran y así están. Esas son cifras que están y no es de más de 20, 30 años, seguramente en carga estamos en 18, pero en el de pasajeros sabemos que ustedes han hecho una inversión muy grande y hoy hay un nivel mucho más corto de vida útil de esos vehículos. Y eso es lo que queremos que la industria, los particulares que hoy ostentan el transporte de pasajeros por carretera, que desarrollan ese servicio público a cargo de ustedes, también tengan esas condiciones, insisto, y que el usuario nacional o extranjero tenga esa posibilidad de saber cómo moverse por Colombia, por carretera,
por nuestra parte fluvial también, que es importante, y obviamente la aérea, que cumple una labor muy, muy especial. Muchísimas gracias. Pedro, yo quería conversar contigo porque cada año la Organización Mundial del Turismo incluye más pueblos de Colombia en su selecto grupo de pueblos por visitar. Es el caso reciente de Barichara o San Vicente del Chucurí. Y eso tenemos que resaltar un poco con la nueva estrategia que se está adelantando de turismo desde el Gobierno Nacional con el tema de pueblear. Pero más allá del éxito o no de esa estrategia, quería preguntarte si consideras como empresario que el país va en el camino correcto a convertir el transporte terrestre en ese motor que permita que esos viajeros extranjeros lleguen a esos territorios en donde no hay aeropuerto y que la estrategia de pueblear por Colombia sea exitosa. Sí, yo creo que es un buen camino con los retos y con los desafíos que esto implica. Y el primer desafío es, vuelvo digo a mi primera intervención, es dar a conocer esos pueblos patrimonio o esos pueblos que enamoran, que entre los dos creo que ya son como 40 pueblos los que están representados. Y es, si la gente desde afuera, inclusive la gente nacional, no los conoce, pues es muy difícil que se vuelvan atractivos. Y lo segundo es que evidentemente la única forma de llegar a estos pueblos como Villa de Leyva, Barichara y otros más es a través del modo terrestre. Nosotros tenemos una gran oportunidad y es que al ser un transporte intermunicipal tenemos muchas frecuencias durante todo el día y eso permite que pueda viajar una persona o un grupo a conveniencia del horario y del día que quiera, que es un poco la diferencia, digamos, al servicio turístico propio, digamos, del servicio especial. Y es que o hay que hacer un grupo, hay que conformar un grupo, hay que determinar una hora de salida y un sitio de llegada. Aquí no. Aquí, si finalmente alguien quiere moverse del aeropuerto al terminal de transporte y de una vez ir, no sé, si estamos aquí, ir a Jardín, lo puede hacer porque tenemos una frecuencia, digamos, alta. Entonces, es una estrategia que vale la pena, pero la única forma, digamos, de que se potencie es que todos los actores nos integremos. Y los actores es, evidentemente, el gobierno, digamos, a través de la accesibilidad, que es cómo hacemos para que las vías, digamos, estén en buen estado o donde no haya, pues que se pueda lograr. Y un ejemplo, tal vez recogiendo lo que decía Bruce esta mañana, es en la inversión en las 5G. O sea, ¿ustedes se imaginan qué puede pasar si de Bogotá a Santa Marta ya no nos gastamos 18 horas, sino nos gastamos 12 horas? ¿Qué puede pasar en un festivo? Que mucha gente seguramente podrá viajar el viernes a las 6 de la tarde, ¿no? Y estar todo el fin de semana y todo el festivo y regresarse el lunes a las 5 de la tarde y estar el martes en un día laboral o escolar aquí. Entonces imagínense, digamos, cómo potencia, digamos, en tema de infraestructura. Y los otros actores, evidentemente, pues somos nosotros, el alojamiento, la misma comida que hace que estos pueblos tengan una experiencia y un nivel, digamos, de atractividad tan fuerte que nosotros podamos mover todos estos viajeros. Ok, muchísimas gracias. Santiago, para complementar un poco el tema del transporte aéreo, todos sabemos la importancia que tiene LATAM en América Latina como la aerolínea más grande del país y tienen una apuesta muy fuerte para este 2024 para aumentar el número de sillas en un 12% y poder transportar a 12 millones de personas en el país. Pero mencionaba ahora Felipe la necesidad de explotar todo ese potencial cultural que de alguna manera tiene nuestro país. Y yo quería saber si desde LATAM Colombia se está planeando o hay alguna estrategia que vaya en línea con apoyar o fortalecer todo ese potencial que tiene el país en el aumento de sillas que se presentan en nuestras fiestas culturales o emblemáticas y que las más importantes, como lo mencionaba Felipe, puede ser el Carnaval de Barranquilla o el Festival de la Leyenda Vallenata, o tienen una estrategia en ese sentido.
Bueno, sin duda estamos trabajando mucho en ese tema. Nosotros en cada país donde operamos tenemos distintos focos de atención de la marca y donde queremos posicionar la marca. Y en el caso de Colombia estamos metidos en un tema que es culturalmente muy relevante para Colombia, que es la música. Empezando por un anuncio que hicimos en diciembre del año pasado. Nuestro embajador de marca es Carlos Vives, que es un fiel representante de la cultura colombiana, no solamente desde el frente de la música, sino también desde otros valores, digamos, que compartimos con la forma de ser de él. Y en ese sentido también apoyando desde el punto de vista de la promoción de los destinos, inclusive más allá de Colombia, haciéndolo en otros países donde operamos de la mano de ProColombia, porque esto también se hace como objetivo de comunicación de país, y así logramos traernos chilenos, argentinos, brasileros, gringos a que puedan venir y disfrutar de lo mejor de la cultura colombiana. Ahora, para seguir trabajando en este propósito de hacer crecer nuestros destinos, nuestras fiestas, y se lo dejo aquí en la mano también al lado del gobierno, yo creo que hay que trabajar mucho en la conectividad intermodal. Uno llega a un aeropuerto en otros países del mundo y ahí se encuentra trenes, metro, buses, y llega al Dorado y lo único que encuentra es taxis para irse a la casa, pero no está pensado como un centro en el que se puedan conectar también otros medios de transporte, porque nosotros más que competidores tenemos que vernos como medios complementarios, y obviamente por vía aérea no se puede llegar a muchos de los destinos. Si uno piensa en Boyacá, por ejemplo, salvo Paipa por ahí que tiene un aeropuerto chiquito, no hay cómo llegar a los destinos por vía aérea, y en ese sentido generar una conectividad intermodal sería un caso bien interesante para seguir desarrollando este tema de que se descubran los destinos colombianos, no solamente por parte de los colombianos, sino también por parte de los extranjeros. Y ahí, simplemente para terminar, en esos casos de intermodalidad, el tema de la experiencia de viaje sigue siendo el proceso fundamental para que todos los que estén haciendo parte del ecosistema se comprometan con eso que el cliente quiere, que es tener experiencias memorables de viaje, y en ese sentido la TAM lo viene trabajando, lo viene haciendo, viene siendo reconocido por el mercado en ese sentido, y yo creo que el pedido que queda abierto es esa interconectividad. Muchísimas gracias. Aprovechando la experiencia de Felipe y lo que él representa, todos tenemos la imagen de Avianca como la aerolínea más grande del país. En algún momento el eslogan fue la aerolínea de los colombianos. Hoy la llamamos, a través del reconocimiento que se le hizo, como la aerolínea más puntual del país. Pero yo quería, de forma general y con tu experiencia de tanto tiempo ya en el cargo, en la aerolínea, ¿cuáles son los retos desde tu visión que crees que tendremos como país para lograr que efectivamente se aumenten esas frecuencias de viajes o ese número de sillas de viajes de transporte aéreo, y para que lleguen cada día más a mayores territorios de forma general? Claro que sí. Para mí es muy claro que Colombia es un país aeronáutico. Digamos, la historia de la aviación comercial mundial casi que nació en nuestro país. Avianca es la segunda aerolínea más antigua del mundo después de KLM, y por muchas de las condiciones que tiene nuestro país es casi que un espacio natural para los aviones, por la ubicación geográfica en donde estamos ubicados en el continente. Es una situación geográfica importante, por el tamaño de las diferentes ciudades que hay en Colombia, cerca de 5 ciudades que tienen un tamaño considerable, también nos hace un punto importante. Y nosotros lo que creo que hemos tratado, incluso como gremio, de expresar y de manifestar, es que si Colombia quiere realmente apuntarle al turismo como un motor de desarrollo, tiene que entender que evidentemente estamos compitiendo con muchos destinos en toda nuestra región. Cada país
hace lo que tiene que hacer para lograr captar el mayor número de turistas al año y cada uno hace unas ofertas, unas propuestas de valor, diferentes estrategias para atraer a esos turistas. Los turistas internacionales a nuestro país llegan en su gran mayoría en avión. Digamos, nosotros nos vemos como la puerta de entrada a esos turistas que llegan en los aviones y después deberían empezar a visitar los diferentes rincones de Colombia. Y en términos de retos, para poder realmente llegar al potencial que creo que todos vemos de lo que podría pasar si Colombia hace una apuesta integral al turismo como esa palanca de crecimiento, yo hablaría de 3 cosas fundamentales, Hernando. 1, el tema impositivo. Hoy en día el tiquete aéreo sigue siendo visto como un lujo, como algo que es un bien suntuario, que no es lo mismo en otros países de la región, en donde el tiquete aéreo en algunos países no tiene impuestos o tiene impuestos muy pequeños. En un tiquete doméstico en Colombia la carga tributaria puede ser cercana al 30%, pero en un tiquete internacional puede llegar al 50%. Ahí hay unas oportunidades muy grandes para que Colombia estudie lo que están haciendo nuestros competidores y tengamos una lógica más, digamos, actualizada de lo que debería ser la carga tributaria de los tiquetes y también que el Estado entienda de pronto que la tributación de esos pasajeros se debería hacer en otros puntos de consumo, que el tiquete aéreo debería tener una carga menor para que la puerta de entrada a nuestro país sea muchísimo más fácil acceder a ella, que la gente sienta la atracción de venir acá y que una vez acá pueda gastar en transporte, en comida, en diversión, en todo lo que está, digamos, asociado al turismo y a la diversión. El segundo tema es el costo del combustible, que también está asociado a lo primero, pero es simplemente una referencia que el costo del combustible de aviación en Colombia es particularmente alto. De por sí es alto, pero acá en Colombia es tal vez más alto que en otros rincones del planeta. En una aerolínea en Colombia puede ser el combustible cerca del 40% de toda su estructura de costos. Entonces, lo que se haga en combustible impacta inmediatamente el precio también que percibe el pasajero, que a la vez se vuelve una de las diferenciaciones para decidir si voy a Colombia o a Perú o a Costa Rica o a México. Entonces ahí también hay otro punto de reto que creo que como país tenemos que analizar. Y por último, el tema de infraestructura, que yo creo que pues, es una preocupación generalizada cuando hablamos de transporte, pero en el término aéreo, evidentemente los aeropuertos en Colombia pues tienen que tener unos planes de inversiones como las han tenido, pero se tiene que acelerar y se tiene que profundizar, porque finalmente la experiencia que vive el pasajero, como lo decía Santiago, pues en buena parte también se mide por el servicio que reciben en el aeropuerto, no solamente por parte de la aerolínea. Y Colombia tiene que tener un plan de inversión, actualización, mejora, ajuste de toda su infraestructura aeroportuaria para estar, digamos, acorde a lo que estamos viendo en demanda. El caso del aeropuerto acá en Río Negro es uno muy diciente, es un aeropuerto que está, digamos, en medio de un apogeo, tiene un éxito muy grande y las inversiones están llegando, pero se toman un tiempo en consolidarse y obviamente en el sector aeronáutico esas inversiones toman un tiempo particular, no son inversiones rápidas. Entonces, creemos que el Estado colombiano tiene que aumentar su porción de inversión en los aeropuertos, no solamente en los principales, sino también obviamente en los más pequeños como lo ha venido haciendo, porque eso va a hacer que toda la operación aérea sea más fluida, funcione mejor y logremos atraer esos turistas extranjeros que después vienen y utilizan todos los demás servicios que tiene el país para ofrecer y además repiten a sus grupos familiares o de amigos lo que viven acá y empiezan a recomendar la experiencia en Colombia. Nosotros creemos que hay una oportunidad muy grande y creemos que lo que se ha avanzado es muy importante y tenemos una posibilidad de avance aún mayor. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que tuvimos entonces una visión integral tanto del transporte terrestre como del transporte aéreo y como del gobierno. Doctor Alejandro, no sé si quiere algo para concluir este panel. No, yo creo que aquí hay varias consideraciones que debemos tener y es eso. El gobierno nacional sigue invirtiendo, estamos ya, lo decía ahora Santiago, San Andrés, por ejemplo, con una inversión muy grande que se tiene para fortalecer lo que es esa parte de la llegada del turista a nuestra isla.
pero también lo tenemos en otros y Felipe ahorita hablaba de esos aeródromos, porque creo que las aerolíneas grandes como Avianca, como LATAM, son muy importantes, pero también es importante llegar a esos otros destinos porque el turismo y la belleza de Colombia, lo decimos cariñosamente, claro, Medellín, Cali, Cartagena, Santa Marta, pero también hay otras bellezas que están en esos otros, Puerto Inírida y otra serie de lo que se llama la Colombia profunda, que es a lo que le aspiramos y buscamos, que el turismo también llegue de la mano pues de todos. Santiago lo decía, pero lo dice Pedro, pues es esa integración. Ustedes a la final no son competidores y es aliados. Debemos ver cómo logramos esa articulación, coordinación y la mejora en la prestación del servicio. Queremos, Santiago, claro, que cuando se llegue a Bogotá se sepa que tiene una oferta no solo aérea, sino también terrestre para ir, así sea a Chía o a Armenia, por transporte terrestre y porque tenemos las vías y porque estamos invirtiendo y se sigue manteniendo eso. Pero, insisto a la vez, y lo acabas de decir, no son solo estas grandes ciudades, sino esas poblaciones que hoy tienen otro tipo de turismo. Zipaquirá con su Catedral de Sal, pero también Monpós, pero también tenemos muchas otras que están en los llanos orientales, en la Orinoquía, en donde podemos llegar con la combinación de las diferentes modos y modalidades que tenemos. Para el transporte de carretera, insisto, pues que es una gran apuesta con ustedes. Hemos venido trabajando contigo, Hernando, con ADIT, con el Consejo Superior, con todos, porque lo que buscamos es de verdad de la mano construir y consolidar, y lo decía el viceministro esta mañana, cómo mejoramos la regulación para ser de verdad acordes a la actualidad. No podemos seguir pensando que lo que pasó en el 2001 con unos decretos en el modo terrestre se mantenga con una inflexibilidad y que no estemos acordes a las necesidades del usuario. El usuario hoy requiere tener también unas mayores facilidades para su desplazamiento. Debemos tapar ese segmento que se está yendo por transporte que no es legal, que no es acorde, que no cumple algunas condiciones, y por eso es que con la mano de todos, y es la apuesta del señor ministro Camargo, que verdad mejoremos y seamos, mi profesor es abogado y a veces nos dice, aquí somos más santanderistas que Santander, todo lo queremos arreglar y como que encajonar y enclaustrar, y debemos ver que el mundo avanza diferente. Por eso el uso de la tecnología, por ejemplo, es algo que, verdad, yo creo que cuando se escucha al ministro Camargo siempre nos va a decir tecnología. ¿Por qué tecnología? Porque es que hoy, y si nos devolvemos unos buenos años, pues el celular era solo una comunicación bidireccional, pero hoy es de verdad un acceso a que tú lo podías. Lo veíamos en la anterior conferencia cuando uno entra a una aplicación y ahí ve las diferentes opciones que se tiene. Eso es lo que queremos que se fortalezca esta industria. La industria del transporte en Colombia de verdad ha sido un motor de desarrollo, de progreso y productividad, y a eso le apuntamos. Y también tenemos el tema de infraestructura, porque el Ministerio de Transporte es transporte y tenemos el segmento de infraestructura. Somos un sector que tenemos los dos componentes. No es solo el transporte en sí mismo, porque para tener transporte tenemos que tener la conectividad. La conectividad la hacemos con las vías y a eso le venimos apostando. No se ha parado, seguimos avanzando, insisto, con esa parte de las grandes vías, Pedro, claro que sí, pero también con el tema de las vías terciarias, porque insisto, el turismo no solo está en estas grandes ciudades que hoy ya tienen de por sí y por su mismo desarrollo y por su misma apuesta un reconocimiento a nivel nacional e internacional, pero debemos apostarle a esos otros puntos de Colombia en donde es importante que llegue, porque eso mejorará las condiciones pues de una actividad, un segmento como el de ustedes, pero también las otras actividades conexas, la gastronomía, la misma oferta hotelera y la misma tema de artesanía, de todo lo que hay en nuestro país. La belleza que tiene Colombia de verdad ha sido poco explorada y queremos apostarle a eso. Cuando el presidente habló en su momento de fortalecer el turismo, es eso, ver que ese es un segmento importante que hoy está no relegado, porque gracias a Dios tenemos una buena oferta en los servicios de transporte aéreo, en el servicio de transporte terrestre, pero eso conlleva que tengamos siempre una visión de país que es uno solo y al que le debemos apostar todos. De verdad, buscar es mejorar las condiciones,
porque con eso creo que le va bien al país, nos va bien a todos y esa es la gran apuesta que desde transporte le queremos hacer y estamos enfocados en ello. Hemos estado en reunidos también pues con Santiago, con Felipe, a veces molesto más a Felipe por muchas cosas, pero es buscando que el usuario, ¿verdad?, tenga ese conocimiento de qué está pasando, cómo se sabe. Y por eso el ministro, ¿verdad?, cuando llegó nos dijo, yo quiero tener una app pues para el servicio del país, no para, sino del país, que verdad el usuario, del modo que sea, sepa qué tiene, qué oferta tiene, cómo se puede mover, por dónde, y que tenga pues costos, que tenga facilidad de acceso a todos los modos y modalidades, para, insisto, para bien del país de la belleza. Qué bueno que lo pones así, porque es eso. Ese es Colombia. Ok, muchísimas gracias a todos y con esto damos por concluido nuestro panel. Muchas gracias a todos por la participación. Los invitamos ahora a disfrutar del almuerzo que tiene preparado la organización para ustedes. Está también ubicado al costado izquierdo y los invitamos también a recorrer la muestra comercial. Nos vemos otra vez a las 2 en punto para continuar con la agenda de manera puntual y les recordamos por favor llevar sus artículos personales. I'm sorry, but